Hablemos de algo súper importante. El evento cerebrovascular, o EBC, es una de las emergencias médicas más críticas que existen porque ataca nada más y nada menos que a nuestro centro de mando, el cerebro. ¿Pero sabían que no todos los EBC son iguales? Hoy vamos a desglosar los dos tipos principales, el isquémico y el hemorrágico, para que quede súper claro cuál es la diferencia y por qué cada segundo cuenta. Para arrancar, hagámonos esta pregunta, ¿qué es la base de todo? Básicamente, un EBC es una crisis de abastecimiento. Pensemos que el cerebro es un órgano que trabaja sin parar, y para eso necesita un flujo constante de sangre que le lleve oxígeno y nutrientes. Cuando ese suministro se corta, por la razón que sea, las células cerebrales empiezan a morir, y lo hacen en cuestión de minutos. Y aquí está la gran diferencia. La forma más sencilla de entenderlo es imaginarlo como un problema de tuberías en el cerebro. Un EBC isquémico es básicamente una tubería tapada. Un bloqueo. Por otro lado, un EBC hemorrágico es una tubería rota, una fuga. Bloqueo contra fuga. Esa es la idea central que vamos a explorar a fondo. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a definir bien qué es un EBC. Después, nos metemos de lleno en el isquémico, el del bloqueo. Luego, pasamos al hemorrágico, el de la fuga. De ahí, saltamos a lo más importante, cómo prevenirlo. Y cerramos con el mensaje clave que lo resume todo. Tiempo es cerebro. Listo, comencemos por el principio, definiendo qué significa exactamente que el cerebro esté bajo ataque. Entonces, para ponerlo en palabras simples, ¿qué es un EBC? Es literalmente la muerte de tejido cerebral. ¿Y por qué pasa? Porque el flujo de sangre se interrumpe. Sin esa sangre, las células se quedan sin oxígeno, sin el combustible que necesitan para vivir. Es una emergencia de primer nivel, porque el daño puede volverse irreversible en muy poco tiempo. Ahora sí vamos a enfocarnos en el tipo más común, el que más se ve, el EBC isquémico. Recordemos la analogía. Esta es la tubería que se tapa. Uno se pregunta, ¿y qué es lo que tapa esa tubería? Bueno, por lo general hay dos culpables principales. El primero se llama trombosis, que es cuando un coágulo de sangre se forma justo ahí, en una de las arterias del cerebro. El segundo es la embolia. Este es un coágulo viajero, que se forma en otro lugar, como puede ser el corazón, se suelta, viaja por la sangre y se atasca en una arteria más pequeña del cerebro. También existe la hipoperfusión, que es cuando baja el flujo de sangre en general en todo el cuerpo. Lo que sucede a continuación es como una reacción en cadena. Primero, se ocluye el vaso sanguíneo, se tapa. Eso provoca isquemia, o sea, la falta de irrigación en esa zona del cerebro. Y finalmente, esto causa edema, que es hinchazón, y la muerte de las neuronas. El gran objetivo del tratamiento es actuar rápido, para salvar todo el tejido que todavía está en riesgo, pero que aún se puede recuperar. ¿Y esto es algo que todo el mundo debería saber. ¿Cómo se reconoce? Con una regla muy simple, la escala FAST, por sus siglas en inglés. F de face, cara. ¿Se le cae un lado de la cara a la persona? A de arms, brazos. ¿Puede levantar los dos brazos o uno se le cae? S de speech, habla. Habla raro, arrastra las palabras. Y la T, la más importante, de time, tiempo. Es hora de llamar a emergencias, pero ya. Es una herramienta súper poderosa. Una vez en el hospital empieza una carrera contra el reloj. El primer objetivo, el más urgente, es destapar esa arteria. Para eso se suele usar un medicamento, la alteplasa, que ayuda a disolver el coágulo. Después hay que evitar que se formen coágulos nuevos, usando fármacos como la aspirina, y por supuesto tener la presión arterial bajo estricto control. Muy bien, dejamos el bloqueo y ahora pasamos a la otra cara de la moneda, la fuga. Hablemos del EBC hemorrágico. Es menos común que el isquémico, es cierto, pero sus consecuencias pueden ser, y a menudo son, mucho más graves. La causa número 1, la campeona indiscutible de este tipo de EBC, es la hipertensión arterial sin controlar. Una presión alta y constante va debilitando las paredes de las arterias, hasta que un día una se rompe. Otras causas importantes son la ruptura de un aneurisma, que es como un pequeño globo que se forma en la pared de una arteria, o tener malformaciones en los vasos sanguíneos. Esta frase tan potente es, textualmente, como muchos pacientes describen el inicio de una hemorragia subaracnoidea, que es un tipo de EBC hemorrágico. Se trata de un dolor de cabeza que aparece de la nada, de golpe, con una intensidad que nunca antes habían sentido.
Es una señal de alarma que no se puede ignorar. Para saber si esto es lo que está pasando, todo comienza con un examen clínico, pero la prueba de oro, la que realmente lo confirma, es una tomografía, la famosa TAC. Con este estudio por imágenes, los médicos pueden ver la sangre dentro del cerebro casi al instante. Esto es vital para diferenciarlo de un EVC isquémico. Después, se pueden hacer otros estudios para encontrar el punto exacto donde está la fuga. Ojo, porque aquí el tratamiento cambia radicalmente. El objetivo ya no es disolver nada, sino todo lo contrario. Hay que parar el sangrado como sea. Esto significa controlar la presión arterial de forma muy agresiva, con fármacos como el labetalol, revertir cualquier medicamento anticoagulante que la persona esté tomando y, algo súper importante, manejar la presión que esa sangre acumulada está haciendo dentro del cráneo. Muchas veces la solución es quirúrgica, para reparar el vaso que se rompió. Y con esto llegamos a una sección que es quizás la más importante de todas, porque es aquí donde tenemos el verdadero poder, la prevención. Este es el campo de batalla donde podemos luchar contra ambos tipos de evento cerebrovascular. Miremos esta tabla, es muy clara. A la derecha están los factores no modificables. La edad, los antecedentes familiares, son las cartas que nos tocaron. No podemos hacer nada al respecto. Pero a la izquierda está la clave de todo, los factores modificables. La hipertensión, la diabetes, fumar, el colesterol alto, la obesidad. Controlar estos puntos es, sin duda, la estrategia más poderosa para reducir drásticamente el riesgo de tener un EVC. Y así llegamos al final. Si hay una sola idea, un solo concepto que debe quedar grabado a fuego después de esta explicación, es este. Al final del día, todo se reduce a esto, un vaso sanguíneo bloqueado frente a un vaso sanguíneo roto. Esta es la diferencia fundamental que lo determina todo. Los síntomas, el diagnóstico y, lo más importante, el tratamiento que se debe aplicar de urgencia. Pero, a pesar de ser tan diferentes, los dos tipos de EVC comparten una verdad universal, una que no se puede negociar. Cada segundo cuenta. Desde el primer síntoma, el reloj empieza a correr en contra. Actuar rápido no solo puede salvar una vida, sino que también puede preservar la función cerebral y mejorar muchísimo las posibilidades de una buena recuperación. Y esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Ahora que sabemos cuáles son esos factores de riesgo que sí podemos cambiar, la presión arterial, la dieta, el ejercicio, ¿cuál podría ser ese primer paso, por pequeño que sea, que podríamos dar hoy mismo para empezar a proteger nuestro cerebro? La prevención, al final, siempre comienza con una decisión.